Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez tengo el placer de estar con una persona que es sommelier, también es algo así como hace magia, es arquitecto, es venezolana, se encuentra en Panamá. Bueno, ¿cómo estás, Mariam Sazón? ¿Cómo te va? Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, buenas noches para ti, porque creo que ya está oscuro donde tú estás. Sin embargo, para nosotros estamos todavía a pleno sol aquí en Panamá. Este, ¿Cómo estás tú? Bueno, aquí como quien dice, empezando a sufrir y a la vez de alguna forma alegre de sufrir el verano, porque tú sabes que este invierno fue larguísimo, o sea, creo que fue uno de los más largos que he conocido yo en mi vida, porque no pasamos por Wow, primavera, prácticamente, malas temperaturas, baja temperatura, verano, o sea, wow, wow, wow. y que el cuerpo aguante, pues. Y Claro, claro. bueno, y eso me une un poco a nuestra conversación. Siempre he pensado en estos casos en que ocurre esta cuestión que no es lo rutinal, lo rutinario, que pasa Ujú. con los viñedos, por ejemplo. No sé si los viñedos ahorita Sí, este año van a estar mejores o están peores, que sí, será la consecuencia de... vamos a ver cómo están las cosechas de este año, porque bueno, efectivamente se reportaron muchísimas heladas que no son muy regulares de algunas zonas, por lo menos en Francia, se vieron viñedos completamente congelados. Y bueno, esto puede ser que traiga vinos muy complejos, completamente distintos a las cosechas tradicionales, o simplemente puede ser que venga una muy mala cosecha, pero por eso es que justamente mezclo las dos cosas de lo que estás hablando, ¿no? El vino y la magia, porque al final del día es como por arte de magia, o sea, está en manos del enólogo, pero al final del día es una creación que es mágica, es como por arte de magia el vino y bueno, es algo que me apasiona. Sí, bueno, no sé hasta qué punto se ha logrado hacer, digamos, el vino de laboratorio, en el cual tú no dependas, claro, la cosecha la tienes que tener normal, pero no sé después el proceso, después si lo puedes controlar en forma artificial, con, no sé, con alguna forma de controlar la temperatura, la humedad, eh, hasta qué punto se ha llegado en eso. Sí, efectivamente se han incorporado muchísimos procesos, o sea, dentro del proceso de la producción del vino se han incorporado controles y también se han incorporado muchos ajustes para niveles de acidez o de dulzor, pero sabes que bueno, para el enólogo tradicional o para las bodegas tradicionales eso no es lo que ellos más buscan, ¿no? Buscan más que sea un producto de la tierra y que bueno, que la intervención de ellos sea prácticamente mínima, nada más de probar y de saber calibrar un poco ciertos sabores, pero no de incorporar muchas tecnologías. Sí, bueno, yo veo que prácticamente un vino es la probabilidad de que se repita con la misma intensidad, con el mismo calidad es imposible, sino cada año es una cosa única, ¿no? Es completamente diferente. Sí, pueden haber añadas muy buenas como pueden haber añadas que no sean tan buenas. Pero bueno, empezamos un poquito, hablaste del clima y ya nos fuimos metiendo por el tema, pero bueno, creo que es apropiado parte de la presentación que hacías. Sí, efectivamente decir que soy arquitecto de profesión, egresada de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, mi alma mater, y bueno, mi hermoso país que tanto quiero y llevo en el corazón. Estoy residenciada en estos momentos en Panamá y aquí pues tuve la oportunidad de hacer una maestría en gerencia de proyectos de construcción. Así que ese es mi día a día, Jorge, las botas y el casco y la construcción y el polvo. Pero realmente mi pasión, o sea, aparte de la arquitectura que me apasiona muchísimo, me apasiona el mundo del vino y me apasiona el mundo de la magia. Entonces es algo que he tratado de estudiar con el pasar de los años. La verdad que la magia desde Venezuela ha ido como incursionando un poquito, el vino también. Y aquí en Panamá tuve la oportunidad de certificarme con la Escuela de Sommeliers de Argentina, que tiene una representación aquí. Entonces me certifiqué como sommelier profesional y pues el año pasado de encierro empecé también a sacar las certificaciones de lo que es el Wine Spirit Education Trust y el nivel uno y nivel 2 y pues ya nivel 3 no me puedo inscribir porque sí necesito viajar y como las cosas todavía pues no estaban muy estabilizadas a nivel de viajes, decidí, bueno, voy a aguantarme un poquito y esa la sacamos más adelante, ¿no? Pero mira, un mundo fascinante, la verdad que es algo que para las personas que nos vayan a escuchar en esta entrevista, que quieran conocer un poco sobre el mundo del vino, es algo, bueno, infinito, tiene temas que, bueno,
como te decía yo el día que hablamos para hacer esta entrevista, es tanto que no vamos a poder abarcar todo, pero la verdad que poco a poco uno le va agarrando el gusto y uno le va agarrando el gusto y es un mundo increíble y te lleva a conocer cosas que no, tú ni siquiera te imaginas, porque no es solo el vino, es la geografía, son los lugares, es la cultura. Y entonces, bueno, vas amarrando un poco de cosas que, bueno, se hace realmente fascinante. Mira, a mí lo que me fascina del vino es que una vez que entras en esa onda, forma parte de tu estilo de vida, o sea, tienes como todo lo relacionado al vino, puede ser, por ejemplo, un viaje, puede ser una degustación, puede ser la combinación de una comida, imaginarte cómo expandir la comida, es decir, tiene cantidad de posibilidades de hablar con alguien sobre el vino, eh, socialización con vino es buenísimo, no Así sé. es, sí, sí, aparte de que exacto, te da una cantidad de temas para conversar y que el vino también te relaja, entonces te permite tener una conversación más amena, o sea, no soy de las personas a decirte toma y toma y toma para que llegues a los niveles inapropiados, pero definitivamente qué rico es tener una conversación con una copita de vino y que también el vino empieza a traer muchos temas de conversación, porque lo pruebas, oye, qué rico está este vino y mire que estoy comiendo o tráeme este plato y bueno, empiezas a compartir o yo probé algo similar o como dices tú, incluso a nivel de viajes. Yo he tenido la oportunidad de viajar a Europa y entonces he tratado de que en mis viajes pues hacer selección de ciertos tours o ciertos viñedos y bueno, es algo fascinante, la verdad. Mira, bueno, te acuerdas que pedí este vino, ¿no? Me habías comentado un Saulet, sí, claro que sí. Así que lo voy a probar, como tú dices, una buena conversación con un vinito. Bueno, qué bueno que tienes tú ese vino porque yo traje, aquí te lo muestro, yo tengo un Pinot Noir de California, también me voy a servir Ajá, una copita aquí para que brindemos virtualmente. Y así aprovechamos de entrar en un tema que, aquí está mi copa, salud Jorge, salud. un tema que también muchas personas se preguntan, ¿no? Que la gente escucha hablar de lo que es el vino del viejo mundo y del nuevo mundo. Entonces, en este caso, tú estás tomando un vino del viejo mundo, que tú estás tomando un vino francés, que Mm, son principalmente los vinos producidos en Europa, y los vinos del nuevo mundo se conocen como los que son producidos en Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Entonces, en mi caso, yo estoy tomando aquí uno del nuevo mundo. Yo no sé si la gente lo podrá notar a través de la pantalla de la entrevista, pero definitivamente se ve como el mío tiene un color mucho de menor intensidad al tuyo. El tuyo es un color muchísimo más fuerte. sí, ¿no? Es bastante, casi que no es transparente, pues. Sí, Mm, exacto, no se ve casi nada de traslúcido. El mío sí es un sí, rojizo más traslúcido y eso es por las cepas. En mi caso es un monovarietal. Cuando un vino es monovarietal, Jorge, es porque simplemente está una cepa, que una sola cepa se utilizó en la producción del vino. Hay cientos de miles de cepas hoy en día en el mundo que se cultivan, y ciertas, cada cepa es como muy característica de alguna zona, ¿no? Porque se da por la condición de temperatura o de suelo. En el caso tuyo, lo que estás probando ahí debe tener una composición de tres cepas, ahí debes de tener un Garnacha, un Shiraz y tú debes de tener una tercera cepa que en este momento no recuerdo. Es una combinación muy similar a lo que se conoce como el vino de Châteauneuf-du-Pape, que es un vino francés también. En boca lo dejes sentir como un vino bastante es, astringente, que es hace bastante queda, astringente, sí. sí, correcto. Este es mucho más ligero, pasa mucho más rápido. La cepa del Pinot Noir es una cepa muchísimo más ligera. Se produce también en ciertas regiones de Francia, y bueno, en California cualquier cantidad de producción de Pinot Noir y hoy en día muy, muy, muy reconocidos muchos Pinot Noir de California. Bueno, el aroma es muy, para mí, muy como de fruta, ¿no? Tiene un aroma súper Debes de, especial. debes de tener aromas de frutas, sí, claro, y debes de tener unos aromas a especies, Mm. incluso en boca debes de sentir una cierta mineralidad también, Sí, porque los me queda suelos, picando un poquito la lengua. ujú, correcto. Yo tengo en el mío, mis aromas son de fruta más, como una fruta más fresca, más de fresa, más de cereza. Tú debes de tener unos frutos más tirando más a rojos, pero fuertes, tirando a negros inclusive. Cereza, pero más negra. Sí.
Es excelente el vino, realmente hasta aquí, lo siento ahorita, Claro, claro. va por Claro, aquí. porque al final todo nuestro paladar está incluso conectado con toda la parte de la nariz y cuando uno va a una cata o está aprendiendo sobre las catas, bueno, lo primero que le enseñan a uno es ver el color del vino, ¿no? Entonces nos enseñan que uno debe inclinar su copa a 45 grados contra una superficie, deberíamos de tener una superficie blanca para poder ver el color. Ajá. Lo que estábamos haciendo antes de probarlo, que fue oler un poco para ver qué aromas percibías. Regularmente, Jorge, se recomienda de que uno tome y luego de que se sirve, aprecie el olor y después, es que voy a bajar un poquito aquí la pantalla para que se vea, le da Ajá. ciertas vueltas a la copa Ok. para permitir que los aromas se abran, ¿no? Ok. Entonces vuelves a oler y sientes incluso esa expresión de fruta mucho más en, en, en Eh, nariz. sí. Y cuando lo pruebas, pues obviamente es la sensación paladar, ¿no? Y empiezan a trabajar nuestras papilas gustativas desde la punta, que es donde está el dulzor, y nuestras papilas gustativas de la acidez empiezan a detectar acidez si hay, amargor si lo hay. Y incluso se habla de lo que es la sensación del retrogusto o el retronasal, que a veces nos Ujú. podemos dejar un buchecito de vino dentro de la boca y simplemente como aspirar un poco de aire para sentir la sensación entre nuestra nariz y nuestra garganta, cómo se conecta y sentir ese sabor Mm, y esos aromas. mira, y esto de la gota, también indica cuál es Sí, el grado de alcohol y esas cosas, ¿no? exactamente. Cuando lo giras en copa, lo que se Ajá. forma aquí en las paredes de la copa son lo que llamamos las piernas o lágrimas. En mi Exacto, caso, ¿no? bueno, yo no sé, la pantalla probablemente no nos permite verlo mucho, pero ahí se ven algunas que se están formando. En tu caso deben ser mucho más marcadas y densas, Sí. porque estoy segura que el porcentaje de alcohol que tiene tu vino es bastante más fuerte que el mío, y mi vino debe ser incluso más joven que el tuyo, debe haber llevado un proceso de maduración en barrica de menor tiempo que el tuyo. Imagínate, este dice aquí 14,5, o sea que es bastante Es un grado de alcohol, para... sí, porque Sí, regularmente ya como 15 es el tope. sí. Yo tengo por aquí, déjame ver si lo logro ver en la etiqueta, 13,5. Yo estoy 1% menos que tú en alcohol. Mira, y qué puedes decir con respecto a la copa? Porque bueno, yo ahorita, yo tengo otras copas, pero esta es la que me tocó más fácil porque tendría que abrir cajas, tú sabes, y buscarlas, pero Claro, claro. me Bueno, encanta mira, tu copa, me encanta tu copa. lo de las copas es muy importante. Definitivamente hay, bueno, en el mundo de la cristalería han salido cualquier cantidad de copas. Yo siempre recomiendo para los que se están iniciando en el mundo del vino y realmente también los amantes del vino que utilicemos copas de cristal liso, Ujú, y completamente translúcidas, transparentes. Aquellas copas que se veían en los palacios talladas de cristal tallado y con color, realmente yo no las recomiendo porque no te permite ver, visualizar el color o ujú. percibir realmente los diferentes pasos de una cata, ¿no? En este caso, la copa que estás viendo es una tradicional de Pinot Noir y la traje específicamente porque estoy tomando un Pinot Noir. Ok, ¿Y cuál es la diferencia con la copa tuya? Que en la mía, el cuerpo, pues el cáliz de la copa, todas las copas se componen de una base, un tallo, que es esta parte, y el cáliz, que termina en ujú, lo que es la boca de la copa. ok, El cáliz, en el caso mío, fíjate que es como más barrigón. Y sí, eso lo hacen porque el Pinot Noir es un vino que es bastante aromático. Entonces, al hacer los movimientos circulares que te comentaba, esta barriguita permite que esos aromas se sientan mucho más. Entonces, esa barriga se va cerrando hacia la boca para que no se escapen tan rápido y que la persona, una vez que va a tomar el sorbo de vino, pues pueda percibir esos aromas. Hay otras copas simplemente como la que tienes tú, eso es una copa más de un Cabernet Sauvignon, sí. o como esta, que la barriguita no está tan marcada. Las copas de vino blanco suelen ser un poco más pequeñas, las de vino tinto suelen ser un poco más grandes. Bueno, la tradicional copa de champaña, que es la flauta, que conocemos que es la copa estilizada, que Sí. bueno, que su forma lo que permite es que no se escape el gas carbónico del espumante de la champaña, y entonces que bueno, que tu champaña pueda permanecer más con ese gas carbónico que la hace tan refrescante.
Sí, bueno, lindo también el espectáculo que, de verlas Sí, como surgen de ver las burbujas, sí. sí. Mira, y con respecto a el tipo de uva, el tipo de cepas y eso, yo he visto que, bueno, que hay estas que son las nobles, que me imagino también tiene que ver con las originales, no sé, la palabra noble tiene que ver a lo mejor de como los reyes, la nobleza, no sé, y las más, digamos, las que son corrientes, pues las que usan para los vinos de mesa y esas cosas. Sí, Porque esa distinción? sí, hay cepas que las denominan como nobles, la verdad, y no necesariamente una cepa te determina un vino de mesa, sino más bien el proceso de producción o de maduración. Como te decía, hay miles de cientos de cepas en el mundo, hay unas que son más reconocidas que otras, hay unas que se producen en mayor o menor cantidad y hay unas que son más características de ciertas regiones que otras. Por lo menos pensamos en Argentina y automáticamente la gente piensa en Malbec, el Malbec argentino. Y es mentira, no solo se produce en Argentina, se produce en otras partes del mundo, pero realmente ellos tienen una producción de Malbec muy grande y muy reconocida en el mundo. Por ejemplo, pensamos en, a ver, ahorita te hablaba del Pinot Noir californiano, pero podemos hablar de repente de, bueno, de hecho, Pinot Noir, cuando te dije, en California y en Francia, inclusive Pinot Noir es una de las cepas que es permitida para la producción del champán, que muy poca gente lo sabe. este, una tradicional cepa blanca, la cepa Chardonnay, muy conocida. Entonces, bueno, sí, realmente eso de noble o no noble, yo digo que al final del día todas, Todo puede y ser noble. como le digo a la gente, porque muchas personas me dicen, ay, ¿tú qué sabes de vinos? Recomiéndame, pero ¿qué vino es mejor? ¿Qué vino puedo comprar? ¿Qué vino puedo llevar? Y yo le digo, mira, la verdad, si es por comprar a llevar una cena, háblame un poquito de qué es lo que van a comer o si sabes el menú. Porque si es algo para recomendártelo a ti, para que lo lleves a tu casa, el mejor vino es el que a ti te gusta. Porque la realidad, Jorge, es que cada paladar es un mundo, o sea, cada uno de nosotros somos personas completamente distintas y la percepción de los sentidos no solo en boca, sino en nariz y también visualmente, en tacto, todas las personas percibimos completamente distintos. O sea, a mí me da frío mucho más rápido que, por ejemplo, a mi hermana, que se la pasa prendiendo aires acondicionados. Mi visión, yo probablemente veo los tonos de colores de una manera completamente distinta a otra. Y así mismo es nuestro paladar y nuestra nariz. Entonces, hay gente que lo que percibe en un vino, oye, le recuerda, le trae semblanzas de algo y le queda marcado como que, wow, ese vino me encanta, que quizás no es el mismo mensaje que me transmite a mí. Mira, y esta que dicen que, bueno, que una de las cosas más importantes, por supuesto, es la cepa, ¿no? Digámoslo así, pero también el momento en que entra ya en la bodega, o sea que hay las bodegas también tienen que tener esa cualidad y la combinación bodega-barrica es también importante. Entonces, ¿cuál es la época crítica? Porque a mí me parece como que es algo así como que también está determinado no solamente por la cosecha, sino en el momento en que tú decides, es igual que entre en bodega, por ejemplo, en invierno, o que entre en bodega a comienzos de septiembre, a finales No, bueno, definitivamente es un proceso, ¿no? O sea, el ciclo de la vendimia es un año completo. O sea, la planta, desde que se hace la cosecha, a partir de ahí entra en un periodo, lo que llaman, está durmiente. Después empieza la floración de la planta. Con la floración, pues, se polinizan las flores de la planta y entonces empieza a salir el fruto o el grano que conocemos que es la uvita, que primero es una cosa súper ácida y ojo, en el viejo mundo y en el nuevo mundo, obviamente por el sistema, por las estaciones que tenemos, se da en tiempos distintos. Una vez que la fruta pues va creciendo, el grano se va haciendo más gordito, sigue bastante ácido con una corteza muy, muy dura y empieza la maduración de la uva. Cuando empieza la maduración de la uva, ahí sí es cuando es el periodo que son los meses de agosto, septiembre, ya cuando vendría la vendimia, por ejemplo, en el viejo mundo ya ahí sí queda por parte del enólogo y bueno, de todos los que realmente participan en el proceso de la vinificación, que son muchísimos, o sea, desde el agrónomo, el que poda la planta, pero bueno, ahí sí es ir determinando cuándo ya realmente la fruta está en el punto perfecto de la cosecha para cosecharla. Y bueno, una vez entra a bodega, como dices tú, ya es un proceso que
dependiendo de si es vino blanco o es vino tinto, es exprimir el jugo de la uva, es dejarlo en contacto con la piel de la uva si es vino tinto, es no dejarlo en contacto con la piel de la uva si estás produciendo vino blanco, es parcialmente dejarlo en contacto con la piel de la uva si estás produciendo vino rosado o si vas a producir un vino rosado de mezclas. Y a partir de allí, pues sí, comienza el proceso de fermentación, porque recordemos que realmente el vino es simplemente un jugo de uva fermentado. O sea, cuando obtenemos el jugo de la uva, que es lo que en el proceso en el mundo del vino conocemos como mosto, pues empieza el proceso de fermentación por las mismas levaduras que se encuentran en la cáscara de la uva y es cuando realmente se empieza a dar la producción del vino. Y ya de allí, y esto obviamente es resumido muy, muy corto en palabras, se decide si el vino se va a conservar por un tiempo, a madurar en barricas, que pueden ser barricas de acero inoxidable o barricas de roble, o si simplemente se va a sacar al mercado prácticamente recién hecho. En el caso, hay un vino francés que se llama el Beaujolais Nouveau, que es el primer vino de la cosecha del año. Y es un vino muy, muy, muy fresco, Jorge. Y eso es prácticamente un lanzamiento. Cuando sale al mercado el Beaujolais Nouveau, ya tú sabes que, bueno, la cosecha de ese año ha empezado a salir a la calle. Y ese es el primer vino que marca como la temporada, la época de la cosecha del año. Y es un vino que tienes que tratar de tomar muy joven. O sea, una vez que lo compras, no lo puedes guardar más de 3 meses porque como es un vino muy fresco, no pasa por un proceso de maduración en barrica, no va a aguantar mucho tiempo en tu casa. Entonces, es un vino de consumo prácticamente inmediato, una vez que lo compras. Sí, Y hay bueno, otros yo, vinos que sí se quedan, perdón, más tiempo en barrica, madurando, y sí tienen una capacidad de guarda, como por ejemplo el que tú estás tomando en este momento, lo pudieses tener un par de años y no le pasaría absolutamente nada. sí, bueno, yo con el Beaujolais lo aprendí a tomar en Alemania porque Ah, era así como que lo anunciaban la fiesta, pues salió el Beaujolais Nouveau Primeur y entonces, bueno, todo el mundo en donde fuera había, ¿no? había Beaujolais Nouveau, Y, claro. también la decoración de las botellas me parecía cada año eran impactantes porque, Sí, bueno, ahí se esmeraban los diseñadores y tú sabes, sí, así, como sí, que sí. le das vida a la vida a la vinoteca. Exacto, sí. La verdad que sí, realmente las etiquetas del Buñuelos Nuevo que yo he conocido son etiquetas muy alegres y todos los años sí van cambiando los diseños. Específicamente ese vino, bueno, se llama Buñuelos Nuevo, pero la cepa para que no es que es Buñuelos Nuevo. Eh, y bueno, sí, con lo del tema de las etiquetas, y perdona que como que he mezclado ideas en mi cabeza, el tema de las etiquetas es un mundo fascinante también, porque hay bodegas que se van simplemente por algo muy, muy sobrio, como este que estábamos viendo aquí, y hay Sí. bodegas, Jorge, que incluso en sus etiquetas tienen impresiones de obras de arte, que sé que tú eres un amante también del arte como mi papá, y hay incluso bodegas que tienen consigo museos dentro de las mismas bodegas donde exhiben los cuadros de cada una de las etiquetas que han utilizado en sus botellas de vino. Un ejemplo de ellas es la bodega Vivanco. Cuando tengas un chance, googlea por ahí Vivanco. Es increíble. No he tenido la oportunidad de ir, pero por lo que he visto, aquí se consiguen vinos de ellos en Panamá y he ido a ciertas catas de ellos y lo que puedes apreciar en internet del museo que tienen y realmente las etiquetas que han impreso, o sea, desde Miró en adelante. No, bueno, me parece que es una buena mezcla porque que más, que puede ser mejor que ir, por ejemplo, a un vernissage con un buen vino y unos quesos y todas esas cosas. O sea, que tiene, Exactamente. es parte de, digamos, de esa cultura de lo que estábamos hablando en un principio, la combinación del vino con esas actividades que son, me parece que son siempre así como para que el humano lo pase bien, para que el humano se relaje, para que el humano socialice. Y, Sí. o sea, a mí me parece, por ejemplo, cierto tipo de comida, me parece que solamente deberían ser comidos con vino porque Sí, la la verdad es combinación que es buenísima, ¿no? sí, y es que, o sea, casi que ni siquiera cierto tipo de comida. Tú te puedes maridar cualquier tipo de comida con un vino, porque los contrastes que hace el vino con la comida,
evidentemente son diferentes dependiendo del tipo de vino, y es que podemos conseguir muchísimos vinos, porque está desde el vino dulce, que puedes maridar con un postre, hasta un vino con muchísimo más cuerpo, muchísimo más carácter, que puedes maridar con un plato principal de una carne, o un vino más ligero, pero con mayor acidez, que puedes maridar con un pescado. Entonces, la verdad que hay gente que a veces tú te la encuentras y te dicen, no, yo no quiero vino, no tomo vino, es que a mí no me gusta el vino. Lo respeto, no voy a decir que es que a todo el mundo le tiene que gustar, pero yo creo que es algo de que simplemente no han probado el vino correcto o no han probado suficientes vinos para darse cuenta de que hay una gama tan extensa que cada uno siempre, al final del día, se va a identificar con una cepa en particular o con un vino en particular, bien sea un espumante o bien sea un vino tranquilo, pero sea blanco, tinto, rosado, o simplemente eres un amante de los vinos dulces. Y eso también es completamente válido. O sea, si te, no, es que el vino es muy amargo a mí. Oye, yo creo que nadie, o bueno, quizás yo porque soy una dulcera empedernida, pero nadie puede escapar de decir qué vino dulce tan bueno. Porque la verdad que los vinos dulces son una delicia. Mira, y esto de los corchos, que uno a veces tiende a pensar de que están pasando de moda también, que como todo en la época moderna, pues se puede sustituir por alguna cosa. Sin embargo, yo pienso que siguen siendo importantes los corchos. Sin embargo, también las personas tienen que saber si hay que recorcharlo, si hay que, o cuánto tiempo puedes mantener tu vino que tenga corcho, que tienes que saber. Importantísimo, Jorge, un tema importantísimo, y que lamentablemente, como dices tú, la gente está acostumbrada a conocer esto, el tradicional corcho, y estoy segura que tu botella vino también tapada con un corcho Sí. tradicional. Este corcho, y que se ve aquí que no es de capas, o sea, es un corcho macizo, esto es Ujú. producido, o sea, es la materia prima de la corteza del alcornoque, del árbol. Eh, y bueno, es lo que hemos conocido tradicionalmente nosotros para tapar las botellas. Obviamente, años atrás, pues empezaron por otros procesos para cerrar las botellas de vino. El corcho ha ido migrando, o el tapón de botella ha ido migrando, porque eh, este sistema de cierre es un poco más costoso y realmente es requerido para las botellas que van a llevar un tiempo de guarda. No todos los vinos tienen que ser sellados con un corcho natural, porque como te decía, un Bullles Nuevo, por ejemplo, que es un vino de consumo inmediato, no va a llevar un tiempo de guarda, entonces no necesitaría por qué ser cerrado con un corcho natural, que lo que hace al final del día el corcho natural es un elemento que te permite una microoxigenación, porque a pesar de ser una masa completamente sólida, todavía permite algo de microoxigenación para que el vino en el tiempo vaya madurando durante el tiempo de guarda. Entonces existen lo que es el tapón sintético, que son los que se ven hoy en día como de plástico de color, que son para vinos de consumo más rápido. El taparrosca, que la verdad es muy menospreciado en el mercado. La gente piensa que un vino de taparrosca es un vino, ese vino no lo compro yo porque es barato. Y no, realmente no es que es un vino malo, que es un vino barato, es que es un vino de consumo inmediato, no es un vino para guarda. Pero a ti te invitan tus amigos, oye, vamos a reunirnos en tal parte, vamos a llevar algo de picar, un picnic, una cosa. Un vino de taparrosca, ¿por qué te tienes que enredar de llevar un? Porque lo primero que va a pasar es, ¿y quién trajo sacacorcho? Oye, pero Exacto. si vinimos a un picnic al parque, nadie trajo sacacorcho. Un vino de taparrosca blanco, fresquito, que lo llevas desde tu casa bien helado, lo abres y a disfrutar entre amigos con unas picadas en el parque. Y sí, la verdad, la gente duda mucho al momento de escoger su botella, porque que si no está sellada con el tapón de corcho no la quieren comprar. No, no se dejen llevar por eso. Cada tapón es para cada vino, y el tapón de corcho se sigue utilizando hoy en día. Hay gente incluso que no le gusta el tapón de corcho porque, al ser un elemento 100% natural, puede tener consecuencias y puede contaminar el vino con lo que se conoce como TCA. Y es cuando lamentablemente descorchas una botella y sientes un olor como a cartón mojado, como podrido. Y eso es porque, bueno, el corcho lamentablemente le pudo afectar el vino por ser un elemento 100% natural. Eso pasa en una de miles de botellas. Yo nunca he tenido, de todos los vinos que he probado, un vino afectado por el TSA, pero bueno, puede pasar, y hay gente por eso que dice, ¿sabes qué? Yo prefiero entonces no comprar la botella con corcho natural.
Y a la hora ¿cómo se llama?, de almacenar el vino, entonces tienes que considerar la posición esta horizontal y en ese sentido tienes que, me imagino, saber la calidad del corcho, pues, y cuánto tiempo lo vas a mantener horizontal, ¿no? O- Claro, claro, claro. Si estás comprando un vino con un corcho natural, definitivamente la posición para almacenarlo tiene que ser horizontal porque si no, el corcho se resecaría por completo y cuando vayas a abrir la botella, se te va a cuartear y se te va a partir y más bien lo que vas a hacer es que puede ser que el vino mismo se haya afectado al resecarse el corcho. Si lo ves, por lo menos este está completamente teñido, yo lo tenía ahí Ujú. en mi cavita acostado. Un vino de taparrosca lo puedes guardar o en la cava acostado o en la refri, en la nevera en posición vertical, no le va a pasar absolutamente nada porque él no tiene por qué estar en contacto, o sea, la taparrosca no le brinda a él ningún intercambio o ninguna propiedad al estar en contacto con la taparrosca. Mira, y el embotellamiento del vino, ¿cuándo ocurre? A qué momento? Porque, por ejemplo, yo sé, en el caso del Oporto, tienen Ujú. hay veces que lo ponen de barrica grande a barrica pequeña y luego en botella. ¿Cómo es en los vinos, digamos, finos? ¿Cómo es el proceso del Sí, embotellaje? bueno, una vez el vino va al periodo de maduración en barrica, como lo mencionabas ahorita, el vino puede estar, mira, desde 3 meses, 6 meses, 9 meses o 24, incluso más meses en barrica. Las barricas pueden ser de roble francés o roble americano. En el viejo mundo suelen seguir utilizando el roble francés. En el nuevo mundo utilizan, o una mezcla de las dos, utilizan barricas de roble francés como de segundo uso que ya compran usadas, barricas de roble americano. Este, y me extiendo un poquito para explicar, ¿no? Estas te brindan propiedades distintas al vino. La barrica de roble americano te aporta más olores y sabores como a coco, a macadamia, a canela. En cambio, la barrica de roble francés es como más a especias, a pimienta, licoricia Mm, inclusive. Una vez el vino entra en la barrica, pues se deja allí un tiempo. El enólogo tiene que estar pendiente porque, bueno, el nivel del vino va a ir descendiendo, es importante ir rellenando si es necesario la barrica. Después de pasado el periodo de maduración, una vez lo determine el enólogo, si van a ser 12, 24, 36 o menos meses, pues el vino sale y es embotellado y va para el mercado y en su etiqueta le suelen poner tantos X cantidad de meses de maduración en barrica. Hay lo que conocemos denominaciones de origen en distintos países que están reguladas por los consejos reguladores de vino que determinan distintas clasificaciones para el tiempo de maduración. Entonces, por ejemplo, en España se conocen los términos, por lo menos término joven, término crianza, término reserva y gran reserva, que eso te determina el periodo que estuvo el vino en la barrica. Eh, Igualmente los italianos tienen otros términos. Por lo menos el vino americano no utiliza los términos crianza, reserva o gran reserva, pero en su etiqueta podrás ver, probablemente te dirán en alguna parte cuánto tiempo estuvo este vino en barrica. o sea, lo explican más directamente, pues. Sí, Eh, directamente. Mira, Los portos sí pueden pasar incluso años, años en barrica, y el sistema de maduración en las barricas de los portos es distinta, que es lo que conocemos el sistema de solera, que está como una barrica al lado de la otra y después encima que parecen mm, como unas pirámides de barricas. En cambio, en una bodega de un vino que no es un porto, vas a ver como que las barricas en el suelo una al lado de otra. mira, y para concluir un poquito de cómo pasamos de vino a champaña, ocurre otro proceso, o sea, haces un vino y luego dices, bueno, este vino está bueno para convertirlo en champaña. ¿Cómo es ese proceso? Ok, bueno, en el mundo de los espumantes, el champán pues es uno de los más conocidos y es de la denominación de origen champán de Francia. Hay cualquier otra cantidad de vinos espumantes como el prosecco, el cava, eh, y el proceso de producción, sí, como lo acabas de mencionar, Jorge, nace de un vino tranquilo, base, y a partir de allí es cuando entonces realizas una segunda fermentación para obtener el gas carbónico o simplemente por un proceso procesos industriales le Induce. dan la incorporación del gas carbónico, correcto. Bueno,
yo a todos mis invitados pues les pido que al final nos dejen un mensaje que les sirva a las personas que vean este programa luego, que sea tu marca, que sea lo que tú les quieres regalar. Bueno, ahí te paso la palabra, como que dice. Oye, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, como mensaje final, no me puedo despedir sin hacer algo característico que me apasione. Como les dije, no solo es el vino, sino también la magia. Tenía varias cosas preparadas, pero bueno, esto fue tan ameno y se nos fue el tiempo tan rápido que, bueno, propicio despedirme con un efecto de magia. A todas esas personas que escucharon nuestra entrevista, que pueden haber dicho o que quizás dicen, no me gusta el vino, yo los invito a tomarse una copa de vino. Porque la verdad que entre amigos, colegas o incluso familia, bien sea que estés en Austria, como está Jorge, bien sea que estés en Panamá, como estoy yo, o cualquiera de nuestros compatriotas venezolanos que están regados por el mundo, Jorge, yo les digo, una buena copa de vino y una buena conversación le da sentido a veces a las cosas y le brinda equilibrio, inclusive a nuestros días, que a veces, en medio de estas tormentas y estas locuras que nos ha tocado vivir en el 2020, el mundo parece estar completamente desequilibrado, pero con una copa de vino todo puede cambiar. Bueno, vale, aplauso por esa, realmente un final espectacular. Te deseo lo mejor para ti, para tu familia en este 2021 y que bueno, Muchísimas gracias. que vengan muchas veladas con buenos vinos. Muchísimas gracias, Jorge. Salud, Igualmente para ti y gracias por la entrevista. 1 millón. Hasta luego entonces. Chao.